Muchas gracias a Angélica Blake y Fernanda Rojas Molina por suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando más contenido. Cassell le preguntó a Leah qué solían jugar juntos. Leah respondió que usualmente comenzaban dando un paseo por el jardín para ver las nuevas flores. Después, comían galletas con Radius y tomaban leche. Mencionó que las flores eran hermosas y las galletas deliciosas. Por eso, le encantaba venir a jugar a la casa de Radius. Radius, mientras tanto, solo disfrutaba del pastel sin prestar atención a la conversación entre Cassell y Leah. Cassell volteó hacia Radius y le preguntó si no estaba siendo un poco molesto ese día. Radius respondió que solo estaba mirando a Leah porque era linda. Leah, disfrutando de un trozo de pastel, exclamó que le encantaba el pastel de fresa y que quería comer uno gigante en su cumpleaños, como el que había probado en la mansión del duque, que estaba delicioso. Leah se acercó a Radius y le preguntó si su cumpleaños era en verano. Radius, con una sonrisa, respondió afirmativamente. Luego, Leah volteó hacia Cassell y le preguntó cuándo era su cumpleaños. Cassell, tartamudeando, respondió que era en invierno y que sería pronto. Leah, emocionada, levantó la mano y exclamó que iría a su cumpleaños, lo que significaba que podría comer una tarta grande de fresa como la última vez. Cassell se puso pensativo sobre cómo preparar su fiesta de cumpleaños para sus amigos. En otro lugar, la señora Fensel exclamó que no sabía qué estaba pensando Seriel, pero en cuanto a la fiesta de cumpleaños, debía invitar a mucha gente para que su hijo se sintiera tan especial como se merecía. Tila susurró que, cuando Leah tuvo su cumpleaños, habían invitado a mucha gente y que Leah había sonreído brillantemente todo el día. Ambas se mostraron felices y dijeron que harían todo lo posible para ayudar a preparar la fiesta de cumpleaños de Cassell. Seriel agradeció, pero mencionó que no estaba segura si estaría bien, ya que Cassell se sentía incómodo con demasiada gente. La señora Fensel, comprendiendo, preguntó si estaría bien que al menos Tila y ella asistieran a la fiesta, sugiriendo que sería una gran idea ya que sus hijos parecían llevarse tan bien. Seriel respondió que estaba segura de que Cassell preferiría una fiesta pequeña, pero que le encantaría que sus amigos estuvieran allí para él. Ambas damas asintieron y comenzaron a pensar en qué regalo llevarían al pequeño Cassell. Seriel agradeció, pero en ese instante, la señora Fensel comentó que era agradable que hubiera tantas buenas noticias y paz esos días, ya que normalmente solía haber mucho ruido en esa época del año. Seriel, preocupada, preguntó qué quería decir. La señora Fensel respondió que su territorio a menudo estaba sujeto a invasiones y disputas territoriales, y que, si no fuera por el duque Loperam, su territorio estaría en completo caos. Tila agregó que su paz se debía al duque y que estaban muy agradecidas por su protección, ya que gracias a él podían disfrutar de su té como en ese momento. Al escuchar eso, Seriel comenzó a pensar que, dado que su territorio estaba en la frontera norte, debía haber estado involucrado en muchas disputas. Recordó que Kian salía todos los días en expediciones. Seriel empezó a recordar las palabras que Kian le había dicho y susurró para sí misma que había pensado que era normal que él fuera en expediciones con frecuencia. En su vida pasada, ni siquiera lo despedía ni lo recibía. Con las manos en su pecho, Seriel se dijo que, a pesar de cómo lo había tratado, Kian había hecho todo lo posible para protegerla. Ahora, necesitaba saber qué podía hacer para protegerlo a él. La señora Fensel comentó que, aunque la situación en la frontera no se comunicaba públicamente, le preocupaba. Tila añadió que también le preocupaba la situación, ya que el campo de batalla era un lugar donde se podía perder la vida con un solo error. Dijo que no quería imaginar la posibilidad de que su esposo se lastimara. Seriel agradeció aquellas palabras y susurró que ella tampoco quería ver a su esposo Kian lastimado. Al ver el ambiente tenso y triste, la señora Fensel sonrió y exclamó que no deberían preocuparse por algo que aún no había pasado, ya que el soldado más fuerte del imperio y su protector era el duque Loperam. Seriel se cuestionó si podía creer eso, pero pensó que, si el precio de la bruja del invierno estaba relacionado con Kian, no podría descansar tranquila cada vez que él saliera en expedición. Tila sugirió que, si Seriel estaba tan preocupada por Kian, le diera un bordado como regalo, asegurando que al duque le encantaría. Seriel se puso feliz por esa idea y preguntó qué debería bordar en él. Ambas damas sonrieron y sugirieron que bordara cualquier cosa que quisiera, ya que al final sería un símbolo de amor entre ellos. Seriel sonrió y respondió que lo pensaría, ya que todavía faltaba mucho tiempo para bordarlo. Más tarde, ya en el carruaje, Cassell le preguntó a su madre cómo se habían casado ella y su padre,
Seriel, tartamudeando levemente, le preguntó por qué preguntaba eso de repente. Cassel respondió que recordó algo que ella le había dicho mientras jugaban, que si realmente amaba algo, no debía quedárselo para sí mismo sino dejarlo volar. Si lo amaba, volvería a sus brazos. Se preguntó si su padre había sido así también. Seriel le respondió que su padre siempre dejaba sus brazos abiertos para ella, pero que ella era la que siempre trataba de volar lejos. Con el tiempo, se dio cuenta de que sus brazos eran más cálidos de lo que pensaba. Solía creer que estaba en una jaula, pero en realidad, él era un lugar seguro que siempre la cuidó. Se acercó a su hijo, lo abrazó y le susurró que no había forma de que alguien no lo quisiera. Al llegar a la mansión, Seriel bajó del carruaje junto a su hijo y notó que todos los sirvientes estaban afuera. Preguntó por qué todo el mundo estaba afuera. Daisy, con seriedad, exclamó que tenían algo importante que decirle. Seriel, también seria, le preguntó qué era. Daisy, tartamudeando levemente, explicó que el carruaje del conde Orwyn venía hacia allí, pero había tenido un accidente. Les había tomado un tiempo llegar, y parecía que venían de la frontera norte. Seriel preguntó si estaban heridos debido al accidente. Daisy no pudo responder, tratando de contarle, pero las palabras no salían de su boca. Seriel recordó su pasado. Un accidente en carruaje, lo mismo que había ocurrido en su vida pasada con el conde Orwyn. Pensó que estaban muertos. Observó a su hijo y se cuestionó si no deberían hablar de cosas malas frente a Cassel. La vacilación de Daisy probablemente se debía a que también había pensado en eso. Entendiendo la situación, Seriel ordenó a Daisy que hablara con su esposo Kian al respecto y que todos debían ingresar. Más tarde, Seriel se encontraba en su cama, sentada y encogida, reflexionando sobre la reciente información. Kian se acercó y le preguntó por qué no estaba durmiendo aún. Seriel respondió que no sabía por qué, pero que no podía dormir. Kian le preguntó si era por lo ocurrido con el conde Orwyn. Seriel, temblando, le contó que no había sentido tristeza al enterarse del accidente de su padre, lo cual le parecía extraño. En lugar de eso, le había pedido a Kian que se encargara del asunto, preocupada de haberlo molestado hasta el final. Además, se esforzaba por mostrarse como una madre amable frente a su hijo, sin siquiera contarle sobre la muerte de su abuelo. Pensó que sería extraño para Cassel ver a alguien que no estaba triste por la muerte de uno de sus padres. Kian calmó a Seriel y le susurró que Cassel probablemente sabía que el conde Orwyn había sido el villano que tanto la había lastimado. Le dijo que no tenía por qué lamentar la muerte de alguien que le había hecho daño, ya que no era nada extraño. Seriel abrazó a Kian y le agradeció que hubiera intentado ocultar que había actuado para vengarla, pero le dijo que no era necesario, ya que ella no era tan buena. Kian, preocupado, le preguntó cómo lo sabía. Seriel le explicó que podía imaginarlo, ya que el conde Orwyn también había muerto en un accidente de carruaje en su vida pasada, por lo que había deducido lo que había sucedido al escuchar sobre el accidente. Kian, triste, le preguntó si lo despreciaba por lo que había hecho. Seriel respondió que no había razón para despreciarlo, pero que no le gustaba que él tuviera que ensuciarse las manos de esa manera. Reconoció que odiaba al conde Orwyn y a su esposa, y que odiaba haber actuado como si nada hubiera pasado después de la muerte de su madre. Se había preguntado incontables veces por qué había sido tan patética y miserable, esperando cada día que murieran, pero al mismo tiempo teniendo miedo. Por eso no se había atrevido a resistirse, y había dejado que le quitaran todo tan fácilmente, sin hacer nada por sí misma. Le preguntó a Kian cuánta sangre tenía en sus manos por su culpa, y cuánta más seguiría cubriendo para protegerla. Kian respondió que no se preocupara, que él podía hacer cualquier cosa mientras pudiera seguir viendo su sonrisa. Seriel exclamó que eso era precisamente lo que no le gustaba, que Kian pensara de esa manera en ella, y que no quería que lo lastimaran por su culpa. Aunque ahora no tuviera ni una ampolla en sus manos, no quería que lo lastimaran de ninguna manera. Mencionó que Kian solía realizar una gran expedición en esa época del año y que siempre regresaba como si nada hubiera pasado, pero estaba segura de que debía haber pasado por momentos muy peligrosos. Le preguntó si tendría que irse pronto. Kian respondió que no tenía otra opción si quería protegerla a ella y a Cassel. Seriel susurró que lo amaba tanto que deseaba que no fuera la espada que protegía el imperio. Kian sonrió y refutó que no era el imperio al que quería proteger, sino que solo sería la espada que la protegía a ella. Como hombre y su esposo, solo la protegería a ella, porque era un hombre que solo la miraba a ella. Ambos comenzaron a besarse apasionadamente, consolidando sus lazos.
Kian le dijo que regresaría sano y salvo, por lo que no debía preocuparse, y le preguntó si lo recibiría cuando volviera. Seriel, avergonzada, respondió que no había nada que pudiera decir para detenerlo, pero que mejor regresara sano y salvo, porque no lo perdonaría si se lastimaba. Kian, con una sonrisa, prometió volver sano y salvo. Al día siguiente, Daisy exclamó que estaba feliz de que el conde Orwin hubiera recibido su castigo y que estaba segura de que Seriel también debía haberse enfadado con él. Seriel le respondió que no era apropiado hablar así de una persona fallecida y que, al principio, solo se había preocupado. Daisy comentó que ella también había estado preocupada por cómo Seriel recibiría la noticia, especialmente después del accidente del conde Orwin. Añadió que era amable por haberse preocupado inicialmente por alguien tan molesto como él, y que personas como Seriel deberían vivir mucho tiempo. Seriel susurró que Daisy tenía razón, ya que el conde había sido bastante molesto, pero que no creía que fuera correcto que una hija se riera de la muerte de su padre. Por eso no había mostrado ninguna expresión, pero tampoco había podido llorar. Daisy, preocupada, exclamó que Seriel no debería derramar lágrimas por alguien así, ya que ya no estaba allí. Mientras bordaba, Seriel dijo que Daisy tenía razón y que era mejor olvidarlo, ya que el conde no era tan importante para ella. Añadió que ya tenía personas importantes que le importaban. Una semana después, Seriel preguntó a Daisy si estaba segura de que el bordado que había hecho le gustaría al duque. Daisy respondió que no había duda de que le gustaría, ya que era un bordado hermoso. Cassel añadió que también le parecía hermoso y que incluso quería quedárselo él. Seriel acarició a su hijo y susurró que agradecía sus palabras. En ese momento, Kian apareció montado en su caballo. Se bajó y preguntó si Seriel había salido a despedirlo. Seriel susurró que tuviera cuidado y le entregó el bordado que había hecho para él. Kian aceptó el regalo y lo observó, preguntando qué era. Al darse cuenta de lo que representaba, se puso feliz. Seriel le explicó que había bordado la imagen de un lobo solitario en la nieve, pensando en él, ya que para ella era más valioso que cualquier otra cosa. Quería que el bordado le recordara que debía volver sano y salvo, sin lastimarse. Kian se quedó mirando el bordado en silencio. Seriel, preocupada, le preguntó si no le gustaba, mencionando que había pensado todos los días en qué bordado sería el más adecuado para él. Kian se acercó y con una sonrisa le preguntó si había estado pensando en él todos los días. Seriel, avergonzada, respondió que sí, ya que no había mucho más que pudiera hacer en esa situación. Kian besó la frente de su esposa y susurró que guardaría el bordado como una reliquia familiar, pasándolo de generación en generación. Seriel, ruborizada, le preguntó por qué querría guardar algo así como una reliquia. Kian respondió que le gustaba la idea de que su esposa lo hubiera amado y cuidado tanto, y que eso era algo que valía la pena preservar por mucho tiempo. Seriel se acercó y abrazó a Kian, pidiéndole que tuviera cuidado para que ella no tuviera que preocuparse tanto. En ese momento, Cassel también se unió y le dio un fuerte abrazo a su padre, diciéndole que no se preocupara por su madre y que solo se concentrara en regresar seguro. Antes de irse, Kian esbozó una sonrisa y susurró que Cassel tenía razón, ya que definitivamente regresaría porque su familia lo esperaba. Unos días después, Cassel abrazaba su peluche y le preguntaba a su madre cuántas veces tenía que decirle que no quería una fiesta de cumpleaños. Seriel, que estaba a su lado, le susurró que no fuera así y le pidió que lo reconsiderara. Sin embargo, Cassel estaba decidido a no celebrar su cumpleaños. Seriel, tratando de entender, le preguntó por qué había cambiado de opinión tan repentinamente, recordando que antes estaba emocionado con la idea de su pastel de cumpleaños. Cassel susurró que quería una fiesta, pero que deseaba que tanto su madre como su padre estuvieran allí para felicitarlo. Como su padre no estaba, no quería celebrar. Seriel, con una sonrisa, le respondió que entendía cómo se sentía, pero que estaba segura de que su padre esperaba que fuera feliz en su fiesta, rodeado de personas que lo querían. Cassel, abrazando su peluche, respondió que lo sabía, pero que su padre debía estar pasando por un momento difícil, por eso no quería tener una fiesta. Seriel no pudo discutir más y le susurró que, en ese caso, le preguntó qué le gustaría hacer para su cumpleaños, ofreciéndose a llevarlo a donde quisiera. Añadió que estaba bien no tener una fiesta, pero que al menos debían celebrarlo de alguna manera, ya que su padre se decepcionaría si no hacían nada especial. Cassel, tartamudeando, sugirió que tal vez podrían invitar a Radius y, volteando la mirada con timidez, añadió que Lea también podía venir. Seriel, feliz, abrazó a su hijo y le dijo que, aunque no pudieran hacer una fiesta grande,
Se aseguraría de prepararle un pastel de cumpleaños impresionante. Le preguntó si le gustaría enviar las invitaciones juntos. Cassel, balbuceando levemente, respondió que sí, y que, sobre el pastel, le pidió que le pusiera muchas fresas. Unos días después, Daisy estaba ordenando todo para la fiesta junto con los sirvientes. Seriel, feliz, le preguntó si la mansión se veía bien y cómo iba el pastel. Daisy respondió que lo estaban preparando con el mayor cuidado y que casi estaba listo. Seriel preguntó por su hijo y si seguía durmiendo. Daisy le dijo que debía estar muy emocionado con la fiesta, ya que se había despertado temprano esa mañana y había mencionado que iba a buscarla. Como Seriel estaba allí, Daisy supuso que por eso no lo había visto. Entendiendo eso, Seriel ordenó a Daisy que fuera a buscarlo, y la criada acató la orden de inmediato. Seriel agarró un sombrero de cono y dijo para sí misma que iba a felicitar a Cassel en ese momento, ya que había sido bastante difícil preparar ese regalo para él. Reflexionó que había estado intentando conocer mejor a Cassel y que habían pasado muchas cosas en un solo año. En ese momento, Cassel apareció corriendo hacia ella, mientras Daisy lo escoltaba. Seriel le colocó el cono en la cabeza y lo felicitó por su cumpleaños. Cassel, confundido, le explicó que el festejo sería después y le preguntó por qué lo felicitaba ahora. Seriel, acariciándolo, susurró que quería ser la primera persona en felicitarlo. Cassel, ruborizado, preguntó si ya estaban listas todas las preparaciones para el festejo. Seriel respondió que sí, que casi estaban listas, y que por eso debería cambiarse de ropa antes de que llegaran los invitados. Cassel, sin entender, preguntó por qué debía cambiarse, ya que planeaba usar el mismo atuendo para el festejo. Seriel, con un guiño, le contó que le había preparado un atuendo muy especial para su cumpleaños. Cassel, con una sonrisa, dijo que quería ponerse el atuendo de inmediato. Seriel, con una sonrisa juguetona, le ordenó a Daisy que se encargara de vestir a Cassel con el atuendo especial. En el cuarto, Daisy ayudó a Cassel a cambiarse mientras comentaba que el atuendo que la señora había preparado le quedaba perfectamente y que incluso estaría a juego con sus atuendos del día. Daisy salió del cuarto y le dijo a Seriel que el joven maestro ya estaba listo. Seriel, con una sonrisa, susurró a Cassel que dejara de esconderse detrás de Daisy y que la dejara verlo. Cassel, molesto, exclamó que no entendía cómo su madre esperaba que se pusiera algo como eso.